va a ser discipulando la iglesia, o el discipulado en la iglesia. Y vamos a tratar este tema desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Como texto base vamos a tener versículos 19 y 20, pero vamos a estar manejando otros textos de las Escrituras para la enseñanza de hoy. Vamos a leer, oramos, iniciamos. Dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te doy gracias por permitirme estar una vez más aquí en la congregación, Señor, exponiendo tu palabra, exponiendo el mensaje de tu verdad. Te pido, Padre amado, de que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Úsame, Señor, y permite de que sea exponiendo fielmente el mensaje, tal como está escrito, Señor, a fin de que tu nombre, Señor, sea exaltado, a fin de que tu nombre, Señor, sea glorificado por todas las generaciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomé ese tema el día de hoy por una sencilla razón. Sé que conmigo estamos estudiando Génesis y están juiciosos. Sé que algunos se han adelantado un poco las lecturas, pueden surgir dudas, preguntas en la lectura de Génesis, pero he querido hacer una pausa en Génesis por una necesidad que se está viendo latente en la iglesia el día de hoy. Y es la sencilla razón de que nos confiamos mucho de que por asistir a una congregación estamos bien con Dios. Pero se nos olvida esa gran comisión que el Señor nos ha dejado, que es ir y hacer discípulos. A veces lo enfocamos en la perspectiva de afuera, el mundo, discipular al mundo, claro, y debemos que hacerlo. Pero también se nos olvida el discipular también ¿qué? La iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Y digo esto porque vemos que, y es algo evidente, que la iglesia está en el mundo, porque estamos en el mundo. Pero algo que nosotros debemos tener presente es que el mundo no debe que estar en la iglesia. Y algo que se está viendo con preocupación es que el mundo está entrando en la iglesia. Y algo que nosotros como iglesia local hemos estado insistiendo, procurando, trabajando también, los pastores, el diácono, que nos ayudan en el servicio a la obra, es preservar la iglesia en la costumbre de la sana doctrina y que el mundo no penetre la iglesia. Pero es que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia, ¿quién es? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y el objetivo de la predicación de hoy es mirar si estamos llegando a la meta que tenemos como iglesia, siendo discípulos del Señor, no discípulos de la puerta estrecha, no discípulos del pastor Pedro, del pastor Felipe, de Jordan, que predicamos, no siendo discípulos de X o Y hermanos, sino discípulos de Cristo. Él nos ha trazado un camino, que Él es el camino, y nos ha puesto una meta. Y vamos a estar mirando a través de la predicación de hoy cómo está nuestra vida frente a ese propósito de ser discípulos de Cristo. ¿Estamos como iglesia local siendo discípulos de Cristo? Y para esto, vamos a ver 3 puntos en la mañana de hoy. Tengo tiempito de pasarme un poquito de tiempo, entonces no hay problema. 3 puntos. Esta predicación tuve 2 horas para exponerla, voy a tratar de exponerla en 1 hora. Y el primer punto de la predicación de hoy es, ¿qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser discípulos del Señor? El segundo punto que vamos a tratar es el propósito del discipulado.
y el propósito que debe cumplir el discípulo. El propósito. Si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿cuál es mi propósito? Claro, yo creo en el Señor Jesucristo, bien, pero eso tiene un propósito. No solamente decir yo creo. Y vamos a ver como tercer punto, aplicaciones a la iglesia local. Aplicaciones a la iglesia local. Y para iniciar, pues volvamos al versículo 19. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No me voy a enfocar en la parte del bautismo, pero sigue diciendo el texto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me voy a enfocar en la primera parte. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Qué es? Es interesante porque escuchamos mucho, sí, nosotros debemos que hacer discípulos y nosotros somos discípulos, pero ¿qué es ser discípulo? ¿A qué conlleva esto? El decir yo soy discípulo del Señor. Y es simple, es fácil. El ser discípulo es nada más y nada menos que estar presto a las enseñanzas del Señor, como primera medida. Estar presto a las enseñanzas del Señor, a las enseñanzas plasmadas en la palabra de Dios, a estas verdades que Él nos ha dejado escritas a través de todas nuestras vidas, a través de toda la historia que está aquí plasmada, a esas verdades. O sea, en otras palabras, ser discípulo significa que tú y yo debemos estar expuestos todo el tiempo a la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar expuesta a las verdades escriturales. Yo debo que examinarme a mí mismo a través de esta verdad que el Señor ha dejado plasmada. Y ahorita vamos a ver que todo lo que estoy diciendo tiene sustento bíblico. Mis pensamientos deben que estar evaluados a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Mis acciones deben que estar evaluadas a través de la palabra de Dios. Mis comentarios deben que estar evaluados a través de la palabra de Dios. Mi relación los unos con los otros deben que estar evaluada a través de la palabra de Dios. Los casados, la relación entre parejas debe estar evaluada a través de la palabra de Dios. Si tu vida no está siendo evaluada a través de la palabra de Dios y no hay un arrepentimiento en tu vida por ese pecado que cometes a diario contra Dios, porque no lo cometes ni contra la iglesia, ni contra el hermano, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, sino que lo cometes contra Dios, si no hay un arrepentimiento de ese pecado, preocúpese. Preocúpese. Porque hay dos razones. O no eres discípulo, o el Señor todavía no te ha hecho el llamado. Con esto dejo claro que no estoy diciendo que nosotros no cometemos pecados, porque sí cometemos pecados. Pero cada vez que cometemos ese pecado, me tiene que llevar a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. ¿Cómo está nuestra vida? Somos discípulos, estamos frente a estas verdades plasmadas por el Señor y nuestra vida está siendo examinada día tras día a través de estas verdades. O simplemente nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado con decir, soy discípulo de Cristo solamente porque vengo a una iglesia cristiana. El venir a una iglesia cristiana no te hace discípulo de Cristo. No te hace. Tu vida frente a la verdad de Dios. Y lo segundo que es un discípulo, ahora ha aprendido, la segunda acción que hace el discípulo es ¿qué? Enseñar. Enseñar. Vea, es interesante porque cuando el Señor le dice a los apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué hizo primero el Señor con ellos? Los discipuló, los instruyó. Sus vidas estuvo frente a esa verdad que es el mismo que el Señor Jesucristo durante 3 años. Su vida fue evaluada durante 3 años. Ellos fueron alimentados de la palabra de Dios, el Dios viviente, ahí con ellos 3 años. Cuando ya el Señor los vio capacitados, los vio listos, ¿qué le dice? Vayan.
vayan y hagan discípulos. Y es curioso porque cuando nos enfrentamos a esta verdad, muchos dicen, pero ¿yo qué hablo? ¿Yo qué enseño? ¿Yo cómo entro en esta conversación? ¿Yo cómo le entro a una persona? Pues llevaban 3 años ellos siendo instruidos en la palabra. Esa misma palabra que ellos recibieron tenía que enseñarla. Ahora nosotros, esa misma palabra que nosotros recibimos, tenemos que darla. Por eso el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Un discípulo aprende, un discípulo enseña. Un discípulo, su vida está siendo evaluada día tras día a través de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo su vida ve la necesidad de enseñarle a otros la verdad de Dios. No se conforma solamente con quedarse con estas verdades para él. No se conforma con eso. Y es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Nos hemos conformado con quedarnos con estas verdades ¿para quién? Para nosotros. Esa es parte, porque estamos en la instrucción. Pero el complemento del discípulo es que también ¿qué hace? Enseña. Hace nuevos discípulos. Para el Señor. Para la muestra un botón. No hemos quedado solamente con la parte de aprender. Y eso es una verdad que choca a todos. Porque nos falta esa parte, esa gran comisión que el Señor nos ha encargado. ¿De qué? De enseñar a otros. De enseñar a otros. Algunos pueden decir, no, es que mi pensado es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el mundo. Sí, has empezado con tu vecino. Has empezado con tu casa. Si eres soltero y vives bajo el techo de tus padres saben del evangelio, le compartes el evangelio. Si eres casado, tu esposa cree en el Señor Jesucristo, tus hijos son formados en el temor del Señor, o simplemente te conformas a ser un Lot, que se conformó solamente con creer él. No le importó su esposa, no le importó sus hijas, su esposa muere, sus hijas hacen incesto. Se levantan 2 naciones enemigas del pueblo de Dios. Y todo por la irresponsabilidad de un hombre que no habla. Que se conforma solamente con decir, sí, yo creo. Pero de ahí no pasa más. Esta gran comisión es interesante porque muchos las han enfocado diciendo, pero es que fue para los apóstoles. No, esta es, pasa los tiempos. Y esta gran comisión es dada ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. En la predicación de los Hechos estábamos viendo cómo el evangelio fue extendido. El evangelio no fue extendido por los apóstoles. Los apóstoles hicieron un acompañamiento muy importante, pero el evangelio no fue extendido por los apóstoles. ¿El evangelio por quién fue extendido? Por la iglesia, por los creyentes, por esos discípulos que creyeron en el Señor Jesucristo, se alimentaron, y cuando llegó el momento del esparcimiento por toda la tierra, esos mismos discípulos fueron llevando la palabra de Dios a todas las naciones. Pedro lo habla también de esa forma a los expatriados. Le da ese ánimo a ellos, diciendo, vea, ustedes son los que han llevado la palabra del Señor. Y eso lo admiro. ¿Por qué? Porque eso hace un discípulo. Si nos examinamos a nosotros mismos, ¿a cuántas personas le hemos hablado del evangelio esta semana? No me responda, es una autoevaluación con el Señor. ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas le hemos estado compartiendo insistentemente? No solamente hablado, sino compartido, hacer un acompañamiento. ¿Por cuántas personas de las que le hemos compartido hemos orado? Y hemos estado orando.
¿Cuánto tiempo ustedes gastan, invierte, no me gusta la palabra gastar, invierte en orar por sus pastores también? Porque eso hace un discípulo. ¿Cuánto tiempo el sábado ora por el culto del domingo? Para que el Señor sea usándolos, al predicador, sea usando la alabanza, sea usando el tiempo de oración para la formación del carácter de cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo invertimos en esto? Eso hace un discípulo. Un discípulo no solamente llega a esperar que le den la comida y ya. Un discípulo se alimenta para dar. De gracia hemos recibido, de gracia debemos quedar. ¿Qué hablamos? ¿Qué compartimos? ¿Qué decimos? Sencillo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tiene la comida, tiene la verdad, tiene el sustento, tiene el alimento. ¿Qué haces con esto? ¿Lo guardas solo para ti? No. ¿Qué dice el Señor? Enséñeselos a otros. Enséñeselos a otros. Es curioso porque escuchamos por todos lados la gente quejándose de la sociedad y que cada vez más corrupción y que cada vez más delincuencia y que cada vez esto va de peor y que cada vez, mejor dicho, todo de mal en peor. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros que conocemos la verdad? ¿Estamos enseñando esa verdad? ¿Sabe cuál es la única forma de santificar una nación? ¿Sabe cuál es la única forma de santificar nuestras vidas, las vidas de las que nos rodean, la nación entera? Hay una sola forma, con la palabra de Dios. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero por eso comienza ¿con quién? Con la enseñanza personal, con nuestras vidas expuestas a la palabra de Dios. Eso es un discípulo. Eso es ser un discípulo. Y digo esto porque el ser discípulo es llevar a una persona a ser un verdadero creyente. Y cada uno de nosotros, espero y confío en el Señor que seamos esos verdaderos creyentes. Pero si nos ponemos a analizar, ninguno de nosotros es verdadero creyente por la palabra del pastor Pedro, por la palabra del pastor Felipe, por los sermones que echamos fuera de sí, sino que cada uno es verdadero creyente cuando esta palabra del Señor ha entrado en sus vidas. Por eso lo que debemos que hablar, ¿qué es? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso el Señor hace este hincapié en el final de su ministerio, al final de la comunión con sus discípulos, le dice, vea, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por ende, ¿qué está diciendo aquí? Esa verdad que ustedes ya tienen guardadas, que la guarde ¿quién? Nosotros. Nosotros. Simple. Por eso quise hacer este alto, porque es una necesidad latente en la iglesia. Es una necesidad latente en la iglesia local, en esta iglesia local. Tenemos un cristianismo muy conformista. Muy conformista. Nos hemos conformado en lo más básico. Venir los domingos. Se le ha dicho, los jueves hay culto de oración. Horta 5. Yo voy el domingo y ya, con eso es suficiente. Mi vida entre la semana, ni fu ni fa. Yo vivo como si no hubiera ley. Pero eso sí, Señor, Señor. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado porque con Dios no se juega. No se juega. Ahora, sabiendo qué es ser un discípulo, vamos a pasar al segundo punto, que es el propósito que hay. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Versículo 24 al 29. Dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? A veces dicen, ese pasaje es como complicado de comprender. No, es fácil, sencillo. ¿Cuál es el propósito del discípulo? ¿A qué debe llegar el discípulo? El discípulo tiene un propósito. Y está finalizando el versículo 28. Y es que hacer un hombre o un varón, una mujer perfectos en Cristo. Perfectos en Cristo. Ese es el propósito que nosotros debemos tener claro como discípulos. Ser perfectos en Cristo. ¿Cómo se logra eso? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo lo dijo, pero aquí el apóstol Pablo vuelve y lo amplía un poco más. ¿Y qué dice? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo está en vosotros. Pero vivimos como si Cristo no estuviera en nosotros. Es más, vivimos como si Cristo no existiera. Pero el Evangelio es este: Cristo está en vosotros. Si Cristo está en vosotros, tu vida tiene que ir cambiando hasta llegar a ser ese varón, esa mujer perfectos en Cristo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17, dice: y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Empieza por la fe que es en Cristo Jesús. Comienza como niño. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. A fin, o el propósito de todo esto, el propósito de estar expuesto a la palabra de Dios, el propósito de estar expuesto a las predicaciones, el propósito de venir a la iglesia, el propósito de ser amonestado, de ser corregido, de ser instruido, es que a fin de ser hombre perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Tu vida debe quedar la evidencia de que Cristo mora en ti. Si eres discípulo de Cristo. Pastor, ¿cómo sé que Cristo mora en mí? Listo, fácil. Andando las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En otras palabras, evidenciando en nuestra vida el fruto del Espíritu. Lo que Pablo está diciendo acá. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo está en vosotros. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Sigue diciendo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Esta predicación, esta enseñanza, estar expuesto a la palabra de Dios, es nada más y nada menos para cumplir ese propósito. Cristo está en mí. Por eso Pablo con toda certeza dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, mi deseo debe ser conforme al deseo de ¿quién? De Cristo. Si no, hermano, si no estás viviendo de esa manera, examina tu vida a la luz de la palabra. Examina tu vida a la luz de la palabra. Si no anhelas lo que Cristo anhela, examina tu vida a la luz de la palabra. Si tu relación con el prójimo no es como Cristo demanda que sea la relación con el prójimo, examina tu vida a la luz de la palabra. Mire, algo que se nos olvida mucho es el principal mandamiento de la ley de Dios. No el primero, sino el principal mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? No lo dude, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resume todos los 10 mandamientos en dos principales. Amar al Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo está la relación con tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Pues tu prójimo es el que no eres tú. Sencillo, fácil. Ese es tu prójimo. Tu prójimo puede decir, vea, Cristo mora en él. Como yo enseñaba hace unos años atrás, cuando pasa esa persona dice, el aroma de Cristo sale de él. ¿Sí puede decir eso tu prójimo? Los casados, sus esposas, varones, sus esposas pueden decir, vea, ese varón que el Señor me da, refleja a Cristo. Esposas, sus varones pueden decir, vea, esa mujer que el Señor me ha dado, refleja a Cristo. ¿O a quién está reflejando? ¿A quién está reflejando? Jóvenes, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en lo que hacemos, podemos decir, vea, esta persona refleja a Cristo. ¿O a quién está reflejando? Somos discípulos de Cristo. ¿Está reflejando tu hombre caído? ¿Estás reflejando de que no has nacido de nuevo? ¿Estás reflejando de que sigues siendo con esa naturaleza adámica, pecadora, que Dios no ha hecho la obra en ti? Y si es así, ve y pide perdón. Pide perdón, no a mí, no al pastor Pedro, no a su esposa. Bueno, a su esposa, si ha llegado a cometer falta con su esposa, pero primero tienes que pedir perdón. ¿A quién? A Cristo, al Señor. Que sea el Señor restaurando tu vida, que sea el Señor moldeando tu vida, que sea el Señor transformando tu vida. Si tienes alguna falta contra un hermano, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero somos felices y contentos viniendo a culto, teniendo conflictos con un hermano, en familia, con cualquier persona. ¿Qué dice la Biblia? Si piensas que hay un conflicto con alguien, ¿qué haga primero? Ve y reconcíliate con esa persona. Y después sí venga y preséntese. Pero ¿por qué yo? Porque yo tengo que pedir perdón. Porque yo tengo que pedir disculpas si el error lo cometió ella, el error lo cometió él. ¿Por qué? Porque es que el Señor lo manda. Estamos viendo que somos discípulos del Señor. El Señor lo manda. Y si el Señor lo manda, pues ¿yo qué hago? Obedezco. Cristo vive en vosotros. Cristo está en vosotros. Y toda esta enseñanza que estamos viendo es para que simplemente llegamos a ser presentados delante de nuestro Señor Jesucristo como hombres y mujeres perfectos. Y ese actuar no lo vives acá en la congregación. Acá yo los veo todos santos. Todos. Todos bien arregladitos, bien juiciositos, bien sentaditos, poniendo atención. Y uno puede decir, amén. Uy, hay una iglesia santa. Pero es que ese vivir de Cristo en ti
en mí se hace ¿en dónde? Afuera, en la calle. ¿Es fácil? Déjame decirte que no. Dice el versículo 29 de Lucas, de Colosenses. Dice, por lo cual también trabajo. Si dice Pablo aquí, trabajo, quiere decir que no es fácil. Un trabajo, ¿qué pasa cuando uno trabaja? Estoy hablando de todo trabajo. El trabajo de ama de casa también es un trabajo. ¿Qué pasa, mujeres? ¿Qué pasa, varones, cuando uno trabaja? Hay cansancio, hay agotamiento. Sí, no es fácil. No he visto el primero que diga, ay, mi trabajo es relajado. Siempre hay algo que agota, algo que cansa. Por eso es un trabajo. Así trabajes debajo de un aire acondicionado, pero hay agotamiento. Imagínate ahora estar viviendo bajo la demanda del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Es el punto. Lo dije hace un momento. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto tiempo nuestra vida está expuesta a la palabra de Dios? ¿1 hora? ¿Cada 8 días? Yo sé que este ejemplo lo hemos puesto mucho acá, pero es un buen ejemplo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros comiera solamente cada 8 días? Enfermaríamos, el cuerpo se debilita. Escucho de muchas personas cuando le agarra el hambre, dicen, estoy muriendo de hambre. Pues literalmente puede estar a un decaimiento a tal punto que puede ocasionar la muerte si sigue con ese juicio. Ahora bien, ¿cómo está ese hombre interior? Ese varón que debe estar perfecto para presentarse delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está? ¿Está fuerte? ¿Está siendo fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿O simplemente nos hemos estado conformando con cada 8 días alimentarlo? Si nos estamos conformando con cada 8 días alimentarlo, pues déjeme decirle que ese hombre interior puede estar hasta muerto. Puede estar hasta muerto. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con certeza. Porque sencillamente cuando el Señor nos ha llamado de muerte a vida, hay un anhelo diferente en la vida de cada corazón. Hay ese deseo de conocer, de estar expuesto, de alimentarnos, de edificarnos, de enseñar a otros estas verdades. Si no, algo está pasando, iglesia. Algo está pasando. Y debemos que examinarnos. Y si hay un propósito, hay una meta, ¿sí o no? Si hay un propósito, debe que haber una meta. Y vayamos a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y esa debe ser la meta de todo discípulo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué debe que hacer? Debe andar como él anda. Amén. Debe andar como él anduvo. Esa es la meta de todo discípulo. El vivir como él vivió. Amén. El desear lo que él deseaba. En que su vida gire en torno a hacer la voluntad de ¿quién? Del que le envió. No creernos autosuficiente, no creernos arrogantes, no creernos que no necesitamos, no sujetarnos a las autoridades, no permitir que nadie me diga nada. Así no vivió Cristo. Y nos llamamos a ser discípulos del Señor.
Si decimos que permanecemos en Él, debemos que andar como Él anduvo. Tenemos que vivir como Él vivió. Iglesia, los amo en Cristo. Y el Señor sabe que los amo a todos. Que a veces soy más duro con unos más que con otros, pero a todos los amo en Cristo. Por eso este amor que siento por ustedes me mueve a que los exhorte a examinarnos. Y cuando a alguien se les acerque a darle una instrucción, a dar una corrección, a hacer hasta una simple apreciación, vivan como Cristo vivió, siendo mansos y humildes. Casados, si su esposa les da una palabra, les dice algo, escúchenla. El Señor vio que el hombre estaba solo y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué le hizo? La ayuda idónea. Escúchela. Mujeres, si su marido les dice algo, escúchenlo. Entre nosotros somos hermanos en Cristo. Todos. Si alguien se acerca a decirles algo, escúchenlo con mansedumbre. Sé que a veces cuesta. A veces puede generar rabia. Pero no es el hecho de que, por ejemplo, que Stephanie venga a decirme, vea, pastor, usted no me parece que... Ay, Stephanie, usted no es nadie para decirme nada. Aunque nunca le he dicho así. No, nunca le he dicho así. Usted es una simple asistente, yo soy el pastor, usted no tiene el derecho a decirme nada. No, o sea, no estoy reflejando en vivir y andar como Cristo anduvo. O sea, que muy probablemente no soy un discípulo del Señor. La meta que tenemos que llegar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe vivir como Él anduvo. ¿Cómo sé cómo anduvo el Señor? Pues sencillo, hermano. Coja su Biblia, abra su Biblia, lea su Biblia. Sencillo, fácil. ¿Sí? Todos tenemos una Biblia. Todos, sin excepción alguna. Todos tenemos una Biblia. Y yo doy gracias a Dios porque ha permitido que en esta congregación hemos insistido mucho en que todos vengamos con nuestras Biblias. Porque es importante conocer su Biblia, abrir su Biblia, saber dónde está ubicado, poder manejarla. Gasten sus Biblias. Gástenlas, no las tenga de adorno. Es que yo la cago en el celular y es más fácil porque nomás yo hago tin y ya. Para eso son celulares inteligentes. Alguien dijo en una ocasión, lo único inteligente que tendrá esa persona es el celular. Pero el Señor nos ha dejado este libro. Gasten este libro. Coman Biblia. Desgástenlo. Mire, ya esta iglesita ya tiene sus añitos y ya está desgastada. ¿Cómo están sus Biblias? ¿Cuántas Biblias gastan ustedes? No, yo tengo la misma Biblia hace 20 años. Hermano, pues. Y está hasta bonita todavía, las hojitas se ven hasta blanquitas. Hermano, algo está pasando. No lee su Biblia. Iglesia. Y se me está yendo el tiempo y voy a mirar las aplicaciones para la iglesia local. Voy a enfocarme en esta iglesia local, porque es donde el Señor me ha puesto. Y para eso voy a tomar las palabras del apóstol Pablo y vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
del versículo 1 hasta el versículo 16. Alonso. Gracias. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. De ahí vamos a sacar las aplicaciones para esta iglesia local. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. De entrada aquí el apóstol Pablo está poniendo un estándar. Y lo primero que dice es que debemos que andar como es digno. Y hemos estado mirando, gracias. Hemos estado mirando que tenemos que ser discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? El propósito de un discípulo, la meta del discípulo. ¿Y cuál es la meta del discípulo? Andar como él anduvo. ¿Qué dice acá el apóstol Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamado. Si eres discípulo del Señor, debes que andar de esta manera. ¿De qué manera, iglesia? Sigue diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dice con paciencia los unos a los otros, y aquí hay una palabra clave que termina esa oración: en amor. Sigue diciendo: solícitos en guardar la unidad, y aquí me voy a enfocar un poco ahora, del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Solo con este pasaje tengo para 3 predicaciones. Hay mucho que decir, pero vamos a hacer aplicaciones acá, en esta iglesia local. Lo primero es que si me llego a pasar un poco no hay problema, ¿cierto? ¿No? Bien sea 2 horas, 3 horas, no. Un poco. Bien, aplicaciones a la iglesia local. Lo primero es que debemos cantar a la vocación de que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados nosotros? El Señor, ¿a qué nos llamó? ¿Cuál fue ese llamamiento que nos hizo el Señor? A ver, iglesia. A ser sus discípulos. A ser sus discípulos. Y frente a ese llamamiento debemos que andar. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Dios nos hizo un llamamiento, frente a ese llamamiento debemos que andar. Si nuestra vida no está andando conforme a estos reglamentos, hermano, ore. Ore. Para que el Señor sea obrando en tu vida. Porque muy probablemente puedes estar en el lugar equivocado. Y con tristeza lo digo. Y vuelvo y digo, nos hemos conformado un cristianismo muy fácil,
Yo solamente asisto y con eso ya soy cristiano y con eso ya soy salvo. No, es que eso no, el venir no da seguridad de salvación. Tu vida tiene que dar evidencia de que eres discípulo del Señor. Ahora bien, el versículo 2 nos muestra algo bien interesante. Y es que debe haber una unidad. Versículos 2 y 3. Aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia local, debe que haber una unidad. ¿Una unidad de qué? Dice la palabra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Cuando hablamos de la unidad, estamos hablando primeramente de la unidad de la fe. Y yo creo que con eso no hay conflicto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos arraigado y firmes la certeza de que Cristo descendió de los cielos, vino y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió al cielo, fue recibido arriba en gloria por los ángeles, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo y vendrá por segunda vez en gloria. Amén. Listo, ya le hice un resumen de toda la fe. Y yo estoy más que seguro que por ese lado no tenemos conflicto. ¿En qué nos falta unidad? Y hay una palabra clave que Pablo habla aquí, en el final del versículo 2, y es amor. Amor. Mire, algo que he notado con los que interactúo más, saben que yo analizo mucho. Yo puedo estar hablando, mirando, ustedes me pueden ver distraído, pero yo estoy analizando mucho el proceder de cada uno de nosotros. Mucho. Ustedes me pueden ver que, pero estoy analizando. Muchas veces les digo a las personas de una vez, en otras ocasiones guardo y espero hasta que haya la posibilidad. Pero algo que nos falta como iglesia es eso, amor. Mire, esta palabra amor es muy importante. Veámosla en esta magnitud. ¿Cuál es la primera característica del fruto del Espíritu? Amor, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, en Corintios capítulo 13, todo el capítulo 13 ¿a qué hace referencia? Al amor. Pero es interesante porque ese capítulo está en medio del capítulo 12 y el capítulo 14, ¿cierto? ¿Qué habla el capítulo 12 y el capítulo 14? De los dones, muy bien. El capítulo 12 de cómo lo están mal usando esos dones. El capítulo 14 de cómo deben que usarlo ahora, esos dones, para la edificación de la iglesia. Pero en medio de los dones, ¿qué hay? Amor. ¿Y qué dice Pablo? Si yo no tengo amor, soy como un golpe, un cajón que retiña, que suena duro y que causa fastidio. Esa palabra es, veámosla desde esa magnitud. Vamos a ampliarla un poco más. Dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Con qué inicia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amplío un poco más. A tal punto que Dios Padre envió a su Hijo a este mundo para que muriera por pecadores condenados, que éramos todos nosotros. Que su Hijo cargara en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros, para que nosotros tuviéramos nuevamente acceso al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué propósito? Con el amor del Padre. Ahora bien, nosotros ¿cómo nos tratamos los unos a los otros? Con humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia y amor. A veces he visto, y con tristeza lo digo, he visto de hermanos y hermanas que alguien se le acerca a decirles algo y de una vez rezonga, de una vez hace mala cara, de una vez dice usted no tiene nada que decirme, usted no es autoridad para mí, aquí la única autoridad es los pastores, de resto nada más. No, hermanos, eso es el error más grande que ustedes pueden hacer. Estamos llamados
a ser unidos en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Y si hay una corrección, si hay una disciplina, si hay una amonestación, si hay un llamado de atención, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Si lo hace con la palabra de Dios, es autoridad. Es autoridad. Yo no puedo esperar que mamá venga a mí a llamarme la atención por algo y yo decirle, mamá, ¿usted por qué me llama la atención? Si yo soy el pastor. Usted no es nadie. No. La hermana Miriam me puede ir a decir a mí, vea, Felipe, o pastor, como me quiere decir, vea, usted predicó mal por esto. Yo no le puedo decir, ¿usted quién es para que me evalúe la predicación? No, por el contrario, yo debo que sentarme, analizar con ella, examinar lo que ella me dice, si es o no es, y a la luz de la Escritura sale la verdad. ¿Puedo cometer errores? Claro, soy hombre. Aún en mi conducta, vea, no me parece que lo que usted está haciendo esté correcto. Porque no honra a su padre y a su madre, porque no hace, no sé, disciplina, porque no hay esto o aquello. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera le puede acercar a Linda y decirle, vea Linda, me parece que su proceder está mal en esto. Porque la Biblia dice esto. Si tiene argumentos bíblicos, hermano, puede acercársele a decirle cualquiera, es llamar la atención. Eso es soportarnos con humildad, mansedumbre, los unos a los otros, en paciencia y amor. Y amor. Porque también puede ser, bueno, yo ya me lo dijo, pues ya. Yo veré que lo hago o no lo hago. No, hermano, ese amor me lleva a examinarme. Y es una falta que, vuelvo y lo digo, la aplicación es para esta iglesia local. ¿Y por qué lo hago para esta iglesia local? Pues porque sencillamente es donde el Señor me ha puesto. Los puedo ver, los puedo mirar, los puedo analizar. Estoy como el cuento de Caperucita Roja. ¿Por qué tiene esos ojos tan grandes? Para verlos mejor. Cuando he tenido faltas y me han hecho ver mis faltas, he pedido perdón. Porque eso es una unidad. Esa es la unidad de la fe. La unidad de la fe no solamente se basa en las doctrinas fundamentales de la salvación, del Evangelio, depravación total, elección incondicional, gracia irresistible. ¿Cuál es la otra? Perseverancia de los santos. No solamente se basa en eso, en doctrinas fundamentales. La doctrina es importante. La doctrina es importante, pero la unidad va más allá de simplemente doctrina. Es la relación los unos con los otros. Y lo dice el versículo 13, estamos en Efesios, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo varón, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea la importancia de esa unidad. Claro, está hablando la unidad de la fe, nuevamente, de la doctrina, pero al mismo tiempo está hablando del Hijo de Dios, cómo era el proceder de Cristo frente a las demás personas. Frente a los religiosos de la época veíamos que era duro, los que no querían un cambio. Pero si nos vemos, por ejemplo, con Nicodemo, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo trató? ¿Qué hizo con Nicodemo? Trató de enseñarle. Con muchos religiosos de la época, o muchos líderes religiosos de la época, vemos que al final creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Por su proceder con ellos. Cuando se le acerca a la mujer samaritana, vemos que Jesús no la rechaza. Y eso es lo que más le sorprendió a ella. Porque le dice que tú eres judío, yo soy samaritana, los judíos no están cerca de los samaritanos y tú me hablas. Comportamientos básicos. Y ahora bien, nosotros, vea, somos poquitos, somos pocos. Y muchas veces se siente un ambiente tan pesado porque no hay esto, no hay amor.
Debemos que ejercitarnos en esto. La segunda aplicación es santidad. Una unidad en la fe, en fe y en amor. Santidad. Versículo 13, de ahí mismo, de Efesios 1. De Efesios 4, versículo 13, qué pena. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sed santos, porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero es interesante porque así no es todo el versículo. ¿Cómo es todo el versículo? Hebreos 12, 14. 14, 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al... Muy bien, hay una relación horizontal y una relación vertical. Seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué la necesidad de la santidad? Debemos que examinar nuestras vidas, iglesia. Debemos que examinar nuestras vidas. Algo está pasando. Y digo esto por el simple hecho del crecimiento de la iglesia local. Imagínense ustedes a Lucas. Voy a poner a Lucas de ejemplo. Ese hermoso bebé que el Señor les ha dado, a Andrés y a Marcela, que nos tiene contento a todos acá. Pero imagínense que pase el tiempo, que pase, bueno, le cumplí ya ahorita el añito, si Dios lo permite, que pase 5 años y que siga estando así, como lo estamos viendo ahorita. Que pase 10 años, lo sigamos viendo así como está ahorita. Que pase 12 años y lo sigamos viendo así como está ahorita. ¿Qué diríamos? Algo pasó. No es normal. Ahí entraría una preocupación, y más que todo para los papás. Ver que su hijo no se desarrolla, no crece, no nada, sino que siguió ahí. Algo está pasando. Muy bien, lo mismo pasa con las iglesias locales. La santidad me lleva ¿a qué? A crecer, a llegar a un punto de madurez y de crecimiento. Y ese crecimiento me lleva, y esa madurez me lleva ¿a qué? Lo estábamos viendo durante toda la predicación, también a hablar, a compartir de aquel que me llamó como discípulo. Una cosa lleva a la otra. Y al hablar y compartir, no solamente con palabras, sino también con la conducta, el Señor va añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Pero porque hay una iglesia juiciosa discipulando, que no se conforma solamente con enriquecerse ellos, sino que enseña a otros. Y digo esto porque ¿cuántos años lleva la iglesia? ¿Cuántos años cumplimos este año como iglesia local? A ver, no, el pastor no lo diga, pues porque 10 años dicen por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 12 años cumplimos este año como iglesia local. 12 años. Y vea el crecimiento. Mire, uno cree que no, pero la conducta de las personas afecta mucho para un crecimiento de una iglesia local. La santidad de una persona afecta mucho para el crecimiento de una iglesia local. Uno cree que nadie lo está viendo, pero tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Pero, ¿usted asiste donde asiste Linda? No, Linda lo vi pues. No, pero es que, pero si Linda es así, ¿qué va? ¿Dónde asiste Mabel? No, pero es que Mabel también. No. ¿Dónde asiste María? No. No, o sea, se suena chistoso, pero lastimosamente el proceder de cada uno afecta también el crecimiento de la iglesia local.
Uno cree que la santidad es gana de molestar de los pastores, gana de molestar la de la Biblia, que debemos que ser santos, es que nuestro carácter debe ser conforme al carácter de Cristo, es que esto, es que aquello, esto es gana de molestar. Ese es el sermón de todos los domingos, ya verme como fastidiosito. Se fue por allá y llegó más cansón que antes. Iglesia, no es gana de molestar, afecta. Afecta no solamente para su vida espiritual, sino que afecta también para el crecimiento de la iglesia local. Y lo vemos. Hay un reflejo. La santidad me tiene que llevar a la madurez. La madurez me tiene que llevar a enseñarle a otros de Cristo. Y yo no enseño solamente con palabras. Yo enseño también con qué? Con mi conducta. Con mi conducta. ¿Cuánto llevo? 2, ¿no? Tercera aplicación. Discernimiento. Discernimiento. Debemos tener discernimiento. Versículo 14 y 15 de Efesios 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Discernimiento. Iglesia, es muy triste ver a hermanos de aquí, de esta iglesia local, que todavía son niños fluctuantes, teniendo que ser ya maestros de la palabra. Es muy triste ver esto. Que prestan oído a cualquier enseñanza de cualquier persona. Ay, pero vea, o sea, tiene razón. Cuando va en contra de los principios bíblicos. Eso es discernimiento. De lo que yo escucho, debo que evaluarlo a través de la palabra de Dios. Si está correcto, bien. Si no, deséchelo. Escúchalo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es discernimiento. Y lastimosamente, lo digo con tristeza, hay muchos aquí, iglesia aquí, que debiéndose ya maestros, comiendo comida sólida, muchas veces son niños fluctuantes. Y eso es algo que debe que servirnos para analizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fe? Si está firme en la verdad que profesamos creer. Si está firme en esa verdad que decimos que creemos, que estamos unidos, que esto es a Cristo, o somos llevados por cualquier viento de doctrina. Lo importante es que yo asisto a la puerta estrecha. Cuando esté allá delante del gran trono y veamos al juez, yo le voy a decir, vea Señor, yo soy salvo porque yo escuché la predicación de la puerta estrecha. No falte un culto de la puerta estrecha, no, hermano. Mejor dicho, en ese momento no vas a tener tiempo de eso. ¿Tu vida está unida a Cristo? Y como se me fue el tiempo, voy a hacer la última aplicación para esta iglesia local. Y es, nuevamente, el amor. El amor. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de que cada miembro recibe su crecimiento para edificarse, para ir edificándose en amor. Inicia Pablo con la amonestación del amor y termina Pablo con la amonestación de amor. Cuando se les amonesta, iglesia, cuando se les acerca, se les amonesta, no es para que diga, oiga, ese pastor Pedro sí es peleón. Ese pastor Felipe tiene un genio que ni siquiera me acerco a hablarle. Es que con ese pastor Pedro, mejor dicho, con esa cara de revólver 38 ni se puede hablar.
No, vea, cuando cualquiera, vea, no, es que Puyo, ¿por qué viene a acercarse a mí a decirme algo si es que viene a Puyo? ¿Qué ejemplo? No, hermanos, vuelvo, insisto, todos estamos unidos a un mismo cuerpo, esto es la iglesia. Y todos en amor debemos que ayudarnos los unos a los otros para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En amor. No viéndolo como que, esta persona sí cansa, es que esta persona es lo que yo, pero es que, no. Tenemos que ver de que somos puestos para ser hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Y esa hermandad me lleva a mí a ver la necesidad de exhortar, de disciplinar, de corregir, de instruir, de guiar a cualquiera. Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Yo le digo, si se le acerca a mi mamá, cualquiera de ustedes no diga, ay, pero es que otra vez Paola viene a molestar. No tiene nada más que hacer sino venir a echarme cantaleta. No. Créala. O sea, créala. Ve que las mujeres son más afectivas que uno de hombre. Y ella cuando se le acerca a alguien así le diga que es para echarle cantaleta, lo hace con amor. Lo hace con amor. Porque se preocupa por el crecimiento espiritual de ustedes. Ella a nosotros como pastores, nos está todo el tiempo ahí como que tiernamente. Pero es que es importante, iglesia, es importante. Y yo veo rechazo. Por ejemplo, he visto rechazos cuando se acerca una mujer mayor a una joven a llamarle la atención, simplemente a instruirla en algo. He visto rechazos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las jóvenes presten oído a ¿quiénes? A las mayores. Simple. He visto mayores que se molestan cuando una joven se le acerca a decirle o instruirla en algo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero todo se hace en amor. En resumen, de todo el trabajo arduo de discipular y de ser discípulos de Cristo, el resumen de todo es el amor a Cristo y el amor hacia los hermanos. El amor a Cristo y el amor hacia los hermanos.